Jesús Escudero es un viejo conocido de la casa ya, porque trabaja viejo con nosotros, joven, ¿no? viejo joven. Podemos decir que trabaja con nosotros, porque cada vez que algún ciudadano hace público algo a través de su intervención, de sus preguntas, de su acceso a la información se convierte en pública, y para nosotros se convierte en pública para todos los ciudadanos, como debe ser. Él forma parte de la unidad de datos del Confidencial, que fue la primera que se creó en España en un medio español. Se ha especializado en materia de transparencia, es uno de los pocos especialistas que hay en España en materia de transparencia, porque tampoco hay mucha formación en este tema. Su trabajo diario se mezcla en la recopilación de datos, en su análisis, en su visualización, y es un buen cliente, porque nos pide bastante y nos pide sobre todo muy atinado. Y luego es capaz de ser crítico pero constructivo en las respuestas, que a veces no le dan lo que pide, ciertamente, y seguir creciendo y no desanimarse. La capacidad que tiene también de llegar al público a través de su trabajo cotidiano ayuda sin duda a que la transparencia sea más conocida, y por eso para nosotros pues es una persona valiosa a la que también incorporamos de alguna manera este trabajo, que, como bien ha dicho Borja, es un trabajo colectivo que afecta no solamente a la administración sino también a todos los ciudadanos desde el punto donde estén tratando de generar esa confianza. Hoy Jesús nos va a traer su experiencia en los casos prácticos que ha tenido, en sus relaciones con el Consejo, algunas buenas, otras mejorables. No sé lo que va a contar, pero espero que en su tónica, y confío que sea siempre positivo, como es cada vez que se acerca al Consejo. Así que, Jesús, cuando tú quieras. Muchas gracias, Esther, por la presentación. Muchas gracias a todos por venir. Muchos me conocéis por mi DNI, que soy de los que más petición. Por cara no tanto, pero bueno, aquí me tenéis la cara. Y bueno, primero quería hablar un poco, bueno, como estamos en una mesa de periodistas, quería hablar un poco qué significa la ley de transparencia para los periodistas. O sea, una ley, el nombre completo de la ley es la Ley de Transparencia, Acceso a Información y Buen Gobierno. Yo creo que la función principal del periodista o los periodistas es acceder a la información, con lo cual es una herramienta muy valiosa para nosotros, porque estamos pasando, gracias a esta ley, nos permite pasar de la confianza y los contactos personales, tener fuentes en ministerios y que nos pasen documentación porque les caemos bien o porque ese día no hemos publicado nada que no les ha gustado, a tener el derecho y la legalidad y a tener que entregarnos la información pública de acuerdo a la ley, porque así lo requiere la ley. Pasamos de las fuentes personales y anónimas, según me han dicho, hay documentos que, al tener las evidencias físicas y los documentos. Nosotros en el Confidencial, en la unidad de datos, muchas veces nos dicen cualquier periodista, en plan, oye, me dicen que hay esto, mira a ver si lo podemos conseguir con la transparencia, por transparencia, para contrastarlo y que realmente es. Y realmente es o no es, y descartamos información o no. Pero las fuentes anónimas es uno de los principales males del periodismo en España. Y yo creo que con la ley de transparencia, teniendo un documento, o millones de documentos como el Papeles de Panamá, da mucha más potencia, es mucho más potente, se sustenta más sobre evidencias físicas una información que no sobre fuentes anónimas. Y luego pasamos de las declaraciones a los hechos. Una persona puede decir que han invertido no sé cuántos millones en tal autopista, pero viendo los contratos vemos que a lo mejor es falso o es más porque se ha modificado, etcétera. Creo que esto es la ley de transparencia, el acceso a información a través de la ley de transparencia es una nueva cultura periodística en los que muchos de ellos somos jóvenes, ya casi, treintañeros, muchos de ellos somos alumnos del máster de periodismo de investigación, de datos de visualización de Unidad Editorial y con la Rey Juan Carlos, ahí que está Hugo, está Raúl, eso nos ha inculcado Mar, Access Info, etcétera, y sabemos cómo trabajamos la ley. Y también tenemos los ejemplos de otros países. Yo muchas veces, mucho de lo que voy a hablar hoy, no quiero que lo penséis como Suecia, que es el país con más transparencia, en 250 años de ley de transparencia, en el que las declaraciones de la renta de cada persona son públicas, con nombres y apellidos, o sea, algo inimaginable aquí, pero sí con Estados Unidos, que tiene sus problemas, como dice Mar, pero es un buen ejemplo de cómo una ley de transparencia buena y también la posibilidad de llevar a cabo juicios, tomas y directas, pues permite mejorarla.
Por eso yo creo que los periodistas veteranos, esa transparencia, ellos están acostumbrados a levantar el teléfono y que se les pase información y ven esto como esto no sirve para nada. En cambio, para nosotros, que tenemos pocas fuentes, porque unas fuentes personales necesitan mucho tiempo, pues es una buena herramienta y sobre todo para tener los documentos, evidencias físicas. Por ejemplo, en alguna charla hemos hablado, los periodistas más veteranos decían, esta información llevo pidiéndola varios años, yo me quedé con la copla, la pedí y ya la tengo. O sea, lo que ellos no han conseguido por varias llamadas, durante 10 años insistiendo por gabinetes de prensa, yo a través de la ley de transparencia lo he conseguido. Lo tengo que publicar, no voy a decir nada porque aquí tengo competencia, pero lo tengo ahí que quiero ver si lo trabajo porque es una base de datos y tengo que trabajarla. Es decir, estamos pasando de acudir que el gabinete de prensa, los jefes de prensa tengan el monopolio de acceso a la información a que ahora ya sean los funcionarios y una ley. Eso nos sorprende muchas veces. Hay casos con los que comentamos en plan de ¿cómo has conseguido esta información? Y yo, bueno, pues la ley de transparencia, me lo ha firmado tu alto cargo, tu secretario general, tu director general, porque tiene que firmar una resolución. ¿Y por qué no acudes a nosotros? Y yo, no, yo sé que no me lo vas a dar. No, que sí, que somos majos. Y yo, no funciona así. También desde Transparencia nos ha dicho, oye, ¿sabes que como eres periodista tienes un contacto de un gabinete de prensa? Y yo, lo sé, pero por eso no lo llamo. Prefiero la ley y ir legalmente. Decían antes, Borja, que bueno, que en una charla con Victoria Prego creo que el ideal de fuente, digamos, es los rebotados, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo creo que una de los principales fuentes sois vosotros, los funcionarios, o como Snowden, los proveedores, los que trabajan para la administración. Sabéis mucho, es verdad que hay un deber de sigilo. Nosotros tenemos un buzón de secreto, de anónimo, que permite entregarnos documentos, y no solo documentos, nosotros también nos gusta que nos digan el nombre, es decir, si uno de vosotros, una persona, conoce que hay un documento importante, que no digan el nombre, ya no te expones a que tengo que pasártelo en un callejón oscuro, fuera de los focos, etcétera, sino me puedes decir el nombre precisamente, que existe este informe, me lo dais el nombre y yo lo puedo pedir. Es una forma de pistas. Una cosa que también he hecho de falta aquí en el nivel es el contacto con los responsables de transparencia. Igual que Mar entabló conversación y contactos personales con, ¿cómo se llama el apellido? Señor Patterson. El señor Patterson, yo no tengo ninguna comunicación con ningún señor Patterson de las UITs. Y muchas de esas cuestiones se solucionarían con un poco de diálogo, en plan de ¿qué pides? ¿Qué no? ¿Te podemos dar hasta aquí? Bueno, pues me lo das hasta aquí, etcétera. Mi única experiencia con eso fue con Enresa, una cosa que hemos sacado, el informe un informe preliminar de descontaminación, creo recordar, de Garoña, que hemos pedido por un nombre equivocado y me dicen, de acuerdo a tu información, el nombre del documento no existe tal cual y existe este, ¿te vale? Y yo, sí, encantado. Pero ves un poco como, hablando no comemos, no todo lo que nos digáis no lo vamos a publicar. Es decir, también con mis amigos me pasa, en plan de, como eres periodista vamos a publicar todo. Yo, no, esto no funciona así. Y esto funciona, en plan de un poquito de conversación, pues siempre viene bien. Y también un poco el olvidar el lenguaje administrativo. Eso hablando, yo necesito 2 cursos intensivos, que el segundo voy a decir que es un curso intensivo de administración. No sé qué diferencia una resolución, un expediente, una orden de servicio, una nota. Y hay muchos trucos que es en plan, claro, me pides informes y el documento interesante es una memoria. No te lo puedo dar porque me pides informes y no memoria. Bueno, técnicamente es verdad, pero es un poco de meterme los obstáculos. Creo que Borja también lo comentaba en algún caso, que había administraciones o países que escriben mal aposta nombres. Es decir, yo quiero a lo mejor todos los documentos de Mariano Rajoy y el truco es escribir Marino Rajoy. No, claro, Mariano Rajoy no aparece Marino Rajoy. Yo, ya, pero me estás equivocándote a posta para no facilitar el acceso a la información. Quien hace la ley hace la trampa, lo vamos a ver ahora, cómo la ley hace la trampa. Decía también Mar, y ya voy un poquito más al día a día, el tema de los tiempos. Pero no solo tiempos en el sentido de desde el comienzo de la notificación, sino, por ejemplo, la ampliación de plazo. Yo cada vez que veo que me amplían el plazo, digo yo, me lo van a dar. Pero claro, pero que te amplíen el plazo para que a los 2 meses te lo denieguen por elaboración, hombre, no hace falta. O sea, la ampliación de plazo es para información voluminosa o de gran dificultad. Pero no no, pues no te lo doy. Yo, para 2 meses no hace falta. En plan, eso no hace falta ampliación de plazos. Un buen caso del Ministerio de Justicia hacia el principio de la ley de transparencia me pedí yo los datos de matrimonios del mismo sexo. Y al día siguiente, o sea, imagino que tengo la cola, pero esto se puede solucionar en un día, me mandaron un enlace de línea en plan, está aquí, haberlo mirado antes. Yo, es verdad, o sea, perdón. Pero hay cosas que se pueden decir de un día para otro, no hace falta esperar al mes, hasta el último día del mes, a que te digan, te lo deniego por elaboración. Y yo, bueno, para eso con 10 días me vale.
Es cuestión que se puede acelerar. Al medio de la cuestión vamos a entrar a la reelaboración, que es lo peor de lo peor. Si nos ponemos en plan de manera estricta, yo creo que todo es reelaboración, con lo cual todo es susceptible de ser denegado. Simplemente ya solo por publicar una resolución en la administración, ya eso es reelaboración, porque esa administración, esa resolución no existe, me está reelaborando una cosa para darme cuenta. O sea, ya puestos así ya se podría. En la sentencia de la Audiencia Nacional afirma que el derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular. Está bien que lo diga, pero yo solo recibo informes hechos a propósito, hechos para mí. Yo pido, como dice Mar, datos desagregados de bases de datos. No te lo puedo dar porque requiere reelaboración, pero a cambio te doy un informe con datos agregados. Yo, ya, pero me estás elaborando un informe para mí. Yo quiero los datos desagregados. Los informes es más difícil manipular un dato de un informe que no 800 registros. Por eso es importante tener esos datos desagregados. Y también una actividad pública de la Administración es la elaboración de estadísticas públicas oficiales. ¿Cómo comprobamos que estas estadísticas públicas oficiales son correctas? Con los datos desagregados y haciendo una tercera persona otros cálculos. Es lo que hace Marc con en los papeles de Panamá, pues hace el trabajo de fact-checking de una persona ajena, hacer los cálculos y que realmente yo no me he equivocado con mis cálculos, que a lo mejor me puede irse, etcétera. Sin ir más lejos, hace 2 meses pedimos la Hacienda el tema de la regulación catastral. Decían, no nos lo dieron porque se iba a publicar, así es, se publicaron, que una persona, yo no sé si hasta qué punto eso se iba a publicar proactivamente o porque yo les di el aviso, en plan, pues vamos a publicarlo. Eso siempre está ese filo. Pero en la suma, o sea, estaba bien porque el dato en Excel de cada municipio lo podías descargar y la suma de los municipios de los bienes regularizados sumaba 1,1 millones. Pero en los datos del PDF agregados era 1,4 millones. Y yo, no puede ser. Calculé que Excel, lo fui a mano con las comunidades autónomas y yo, oye, que no son 1,4, es 1,1. Marina Valero, que era con la compañera que estaba haciendo el reportaje, dijo, llama a Prensa Catastro para decirlo. Uy, sí, un error. Un error casualmente, a favor, o sea, para abajo no es para arriba. Por eso es muy fácil manipular un dato o equivocarte, ya sea porque sí o porque no. Eso ya cada uno, los intereses, ya no soy quién. Pero por eso siempre pedimos datos desagregados. En cuanto a reelaboración de bases de datos, me sorprende que nunca me pueden dar una base de datos porque requiere una extracción manual. O sea, no sé en la administración qué sistemas informáticos tiene, si Windows 95 o Windows 98, pero debe ser la única... las extracciones manuales, en plan, no sé. Yo, por ejemplo, para extraer manualmente, muchas veces, sin ir más lejos, los organismos internacionales tipo Banco Mundial, tipo FAO, tienen un botón de descargar todo. Te descargas todo y es la gloria. En esto no existe, en la administración española no existe un botón de descargar todo. Tienes que pedirlo, extracción manual. Y yo, no sé, me veo expedientes. Y claro, la Audiencia Nacional también habla en cuanto a la reelaboración, que se entiende reelaboración cuando la información que se solicita requiere una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella. Claro, esto abre puertas a quien hace la ley hace la trampa. Pues el truco para no entregar información complicada o susceptible de que aparezca en la administración, de gestionar más los archivos. Truco, pues en vez de tener una base de datos todo estructurado, en el botón descargar todo, que eso tardas 2 días o un día o lo que quieras, pues seguimos imprimiendo papel, tenemos una montaña de papeles hasta aquí. Ay, es que claro, tengo que ver 500 expedientes, 800, imposible, reelaboración. Y eso quiero enlazar esta cuestión de reelaboración con... Desde fuera tengo la sensación, a lo mejor estoy equivocado, que para la transparencia es vital una buena gestión de archivos documentales. Y no sé yo si eso existe aquí en España. Decía un artículo de Bez, firmado por Monse Hidalgo, que estaba muy bien, porque hablaba de que, bueno, estamos en una era de la información, de la comunicación, en la que todo el mundo está cada vez contratando más gente de técnico o no técnico, de documentación, archivos, de que te sirve para gestionar bien los archivos, etcétera. Y eso en el artículo de Bez decía, cuando hay síntomas de corrupción, a quien haya incurrido en ella tampoco le interesa que los archivos estén muy ágiles. En el momento en que la UCO de la Guardia Civil llega a un archivo, se ve cuando hay un verdadero talante democrático. Cuando se encuentra enseguida la documentación, cuando se tardan meses, cuando no aparece, etcétera. Decía el ejemplo, creo que puso Borja en la ley en el tema de 2003 del gobierno, que se destruyeron archivos. Aquí, no sé yo, la ley, la administración española, si existe una ley que te obliga a registrar los archivos durante X tiempo, en qué formato, etcétera. Creo que... Sí, ¿no? La ley de secretos. Sí, pero la ley de secretos, en materia clasificada... No lo sé, lo desconozco.
Yo por lo que es en Estados Unidos te permite que exista un registro sistemático de todos los documentos en una única base de datos, que las comunicaciones de funcionarios de Donald Trump deba ser con el email corporativo. Yo trabajé 10 meses en administración como personal eventual, muchos de los altos cargos utilizan Gmail y Yahoo. Eso, mirar con los correos de Hillary Clinton, era por eso, porque eso está todo regularizado, sistematizado. El otro día explicándonos en Estados Unidos está todo sistematizado, que hasta creo que en caso de un apocalipsis zombie, como la respuesta, lo tienen previsto quién sería el presidente. Aquí en el cambio no lo tienen y es improbable, pero ellos lo tienen previsto. Por eso yo creo que es necesaria una regulación clara en materia de archivos, de registros. Sí, lo tienen todo. Sí, no, pero sí, pero hay una serie que creo que no sé qué, como que el otro me explicaba el otro día una serie. ¿Cuál? Sí, el Designated Survivor, que es en plan, un miembro del gabinete nunca está en todos altos por si acaso matan a todos para que sea el presidente. Lo tienen eso no sé si existe esa regulación en España, no digo eso. No, por eso, no existe, pero ellos lo tienen siempre. Siempre es Kiefer Sutherland por buenazo. Bueno, yo creo que es eso, que es necesaria, claro, una regulación de sobre qué documentos, qué archivos. Por ejemplo, en la Comisión Europea tienen el sistema ARES, que te permite, cada documento tiene un código identificativo único y tienen buscadores. Esto, una cosa que me sorprende es que yo, por ejemplo, muchas peticiones pido documentos expedientes buscando palabras clave. En ese caso de papeles de Luxemburgo, a ver, LuxLeaks o lo que sea. Las denegó porque no existe un sistema de gestión de archivos en el que puedes buscar por palabras clave. Y yo, pero si eso en el BOE existe. El BOE puedes buscar por palabras clave, porque ese sistema documental no se traslada a los documentos internos. Eso es mi pregunta. Luego, otro problema que yo le veo a la ley de transparencia es la disposición adicional primera, quiero recordar, que es el tema de las leyes especiales. Al final, es una ley de transparencia, pero de acceso a información, pero hay muchas leyes de acceso a información. La ley de transparencia, para empezar, no afecta a los archivos judiciales. Es decir, no es como en Estados Unidos, que vas a un caso, te interesa un caso, accedes a los casos, te dan los informes, etcétera. Aquí no, aquí si quieres esa documentación es por partes, o bien por el abogado de un lado, por la fiscalía, etcétera. Todo tienen que filtrar. Luego, si vas a información de catastral, tiene el catastro sus propias tasas, que una información de tasas. De registro de propiedad, su propia ley. La ley de acceso a información medioambiental, lo mismo. Los archivos. Una vez que un documento se pasa al archivo, funciona la ley de archivos y no la ley de transparencia. Y así. Creo que es necesario que el derecho de acceso a la información sea un derecho constitucional, con lo cual haya una única ley orgánica de transparencia y acceso a la información que abarque a todo, que no haya multiplicidad de leyes especiales, salvo ya las autonomías, pues eso ya es otras dependencias, pero no puede ser que para información medioambiental haya la ley 27/2006, quiero recordar, o 28/2016, para la ley de catastro requiera su propia ley de acceso en la que tienes que pagar tasas, para la ley de registro de propiedad tengas que ir a los registros de propiedades, etcétera. Creo que hace falta una única ley de acceso orgánica de acceso a la información, con su reglamento, que ahora no tenemos reglamento, y que solo sea la única ley que, digamos, aparte de los límites que pueda haber, una normativa que limite sea la ley de secretos oficiales, que eso es normal que tenga su propio régimen de acceso. Luego, otro problema es las comunicaciones internas, no son susceptibles de acceso a la información. En Estados Unidos, en la Unión Europea, se pueden pedir emails, cartas oficiales. Aquí en España, de momento, no. De momento voy a intentar pedir cartas oficiales, yo creo que se pueden pedir, sobre todo cuando el propio presidente las publica en Twitter. Una vez que ha publicado el Twitter una carta oficial al presidente de la Generalitat, pues imagino que cualquier carta oficial debe ser susceptible de acceso a información. Luego el tema de la protección de datos personales, y acabo, que es, yo creo que la principal diferencia con Estados Unidos no es tanto la reelaboración como los datos personales. Aquí cualquier cosa es susceptible de datos personales. Oye, si te doy el acceso, pido las multas de tráfico categorizado por hombre, mujer, edad, no te lo puedo dar porque puedes triangular datos, sabes todo, sí, puedo hacerlo, no lo voy a hacer. Primero, yo no puedo publicar ningún dato personal como periodista siempre y cuando no sea un personaje de interés público. Cuando alguien dice eso, yo entiendo que la administración sí lo hace. Ahora mismo con mi móvil seguro que triangula mis señales, mi número de teléfono está asociado a una base de datos, con lo cual sabe que yo ahora mismo estoy aquí con todos vosotros.
¿Haciendo qué? Eso es otro, no se sabe. Por eso yo creo que ese miedo a datos personales, al secreto estadístico, que es otra cosa, hombre, que lo que decía Mar, en plan de saber que de las víctimas, casi la mayoría son negros, de jóvenes de 30 años, en qué sitio, no te permite identificarlos, sí, pero un periodista no va a trabajar a identificar quién es cada uno de esta base de datos. Es curioso porque yo pedí la base de datos anonimizada con datos personales de los becarios universitarios, el Consejo de Transparencia me la denegó, lo que es base de datos desagregados, porque, claro, una persona que se sabe la renta per cápita y la nota y que sea una mujer de 22 años de este máster, si la muestra es pequeña, puedes identificar a esa persona. Bueno, vale. En cambio, son informes oficiales. En cambio, el curso siguiente, si accedes al Ministerio de Educación, está el tablón de todos los beneficiarios por universidades, con su nombre, sus apellidos y por qué, y cuánto dinero le han dado. O sea, Jesús Escudero Martínez, con el DNI tal, graduado en periodismo tal, este año ha recibido de beca 4.855 euros por los conceptos de residencia, etcétera. Hombre, si para el DNI somos muy estrictos para una cosa, para darlo, ¿por qué en el BOE se publican los DNI sin parar? Yo puedo buscar DNIs todos los días y yo creo que me voy a montar unas datos de varios millones de personas con DNIs, si quiero. Por eso, y yo creo que es difícil, y en plan de los secretos estadísticos es mucho el miedo de... Luego, claro, protección de datos personales a nivel del ciudadano, pero luego a mí me llegan llamadas o cartas de Pedro Sánchez o de Mariano Rajoy diciéndome, hola joven, vótame por mí. Yo, ¿cómo sabes que soy joven? Porque la ley de régimen electoral permite dar bases de datos con todo el listado de teléfonos, emails, dirección postal y estudios del censo electoral a los partidos políticos, ¿vale? Y si tiene partidos políticos, ¿por qué no puedo tenerlo yo? Me fío más de mí mismo que de los partidos políticos. Me pueden hacer cualquier cosa. Luego el tema del secreto estadístico, que es un problema de eso, de hasta qué punto se puede desagregar. No voy a identificar personas. ¿Se puede identificar? Sí, pero no es el interés que me tiene. Y ahora ya si me pones la muestra en la página del navegador de BuzzFeed, y esto es lo que quiero comentaros. Y ya por acabar, me falta eso. Que es la aplicación muy rígida de los límites. En plan, como pido solo un dato de la edad de cada registro, te lo deniego todo, es protección de datos personales. Hombre, hay un artículo 16 que permite el acceso a información parcial, eliminando lo que sea. Esto es, si lo veis, es un documento anonimizado, esto no es reelaboración, según el criterio de interpretación del Consejo, pero aparte de ello, esos numeritos que veis es los límites. A mí me gustaría recibir esto. Y eso lo pongo en mi plantilla de 3 hojas para pedir información. Uno de los que pongo es del acceso a información parcial. Es decir, en esto sabéis que el límite B3, B7E. En este caso, pensad, el límite de datos personales sería el 15, el de datos de seguridad nacional 14A. Es decir, lo más cerca que he tenido esto, que es un buen ejemplo, ha sido un Real Decreto del proyecto Castor, una orden ministerial de industria del proyecto Castor, en el que se sabía, estaban anonimizados datos de secretos comerciales. Me gustaría que apareciera el límite, en plan 14.1e, no hace falta que me lo expliques. Y muchas veces tengo que no se aplica parcialmente estos límites, sino como me afecta al secreto comercial, te deniego todo. Hombre, solo me afecta el dato anonimizarlo y citarme el límite. Y ya por último, me estoy dando cuenta, ayer viendo las resoluciones, que muchos de estos criterios, de estos límites, se repiten resolución tras resolución. Yo ya estaba pensando, antes hablando con Luisa de Access Info, creo que mi próximo paso ya tengo una plantilla para acceder a información, ahora voy a tener una plantilla para recursos. La mayoría es copiar, pegar, copiar, pegar. Reelaboración, no te puedo dar las actas. Las actas se pueden dar, está legislado, está regulado con el Consejo de Transparencia, copiar, pegar. La reelaboración, no te puedo reelaborar porque copiar, pegar. Muchas de estos se repiten, los límites se repiten una y otra vez. Yo estoy deseando cada mes que llegue la publicación de los recursos del Consejo de Transparencia porque así aprendo. Y es mi base, en plan de eso es formación, en plan de cómo están, que no sé si desde la administración estos recursos se leen. Yo creo que es muy didáctico, estos lees, esta formación y se deben, porque ya hay audiencia, en la Audiencia Nacional hay fallos y se vuelven a recurrir a los tribunales fallos que ya están en la Audiencia Nacional y dando la razón. No tiene ningún sentido. Y por eso yo creo que también, ya por último, siempre hay que recurrir al Consejo de Transparencia, siempre y cuando, aunque el 1% de la información no esté satisfechos. Siempre recurrir, había datos de Estados Unidos o incluso aquí en España, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ayer en las resoluciones de abril
39, creo recordar, estaban estimadas y 13 desestimadas, o 16. Con lo cual, por cada una que le dan la razón a la administración, 3 se le está dando la razón al ciudadano. Con lo cual, así se consigue más información y aunque sea... Y hay muchas veces que la sensación es, te digo que no, y claro, como hay un paso más a seguir, que es la reclamación ante el Consejo de Transparencia, pues muchos ciudadanos desisten y en plan, mira, no me voy a meterme en jaleos legales o administrativos en este caso, y ya me cansa. Pero yo siempre invito a reclamar ante el Consejo de Transparencia, que luego el Consejo de Transparencia, pues a lo mejor hay sentencias que no, pero bueno, son gajes del oficio. Muchas gracias.